Sublime gracia del Señor. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 6. Lucas 3, versículos 1 al 6. Cuando lo tengan ya pueden decir amén. O ya lo tengo. Lucas 3 del 1 al 6. ¿Sí tiene buen volumen el micrófono? ¿O le subo un poquito? Lucas 3 del 1 al 6 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hermano, ¿y por qué estamos leyendo eso si se anunció que íbamos a estudiar el Sermón del Monte? Pues porque el Sermón del Monte son 3 capítulos de la Biblia. El capítulo 5, el 6 y el 7, y no tenemos tiempo para leer los 3 capítulos ahora. Y tampoco vamos a estudiar todos los 3 capítulos hoy. Pero este texto de la palabra de Dios prepara el terreno para la llegada del Mesías. El Rey de Reyes, el Rey que vino a hacerse siervo. Aquí Lucas nos narra el contexto, las circunstancias en las cuales Jesús hizo su aparición en la escena de la historia humana. Y pues si vamos a Mateo capítulo 5, capítulo 5 hasta el 7, nos vamos a encontrar con una predicación del Señor Jesucristo. El Sermón del Monte, uno de los textos más conocidos de la palabra de Dios, de los más queridos por los cristianos protestantes y también por los católicos, pero también de los más mal interpretados de la Escritura. Es uno de los pasajes más conocidos. ¿Quién no ha oído hablar de las bienaventuranzas? ¿Quién no ha escuchado hablar: yo soy la luz del mundo? ¿Quién no ha oído el Padre Nuestro? ¿Quién no ha escuchado ese texto que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Quién no ha leído la oración modelo? ¿Y quién no ha usado en defensa propia aquel pasaje que dice en Mateo 7, no juzguéis, sino seréis juzgados? Que lo ha utilizado mal, obviamente. ¿Y quién no tiene conocimiento de los dos caminos? De los dos cimientos, de la sal de la tierra. Pero a su vez, vuelvo y repito, un pasaje de los más conocidos, pero también de los más mal interpretados de la Biblia. Entonces, vamos al texto y lo leemos. Pero este pasaje toca muchos temas. ¿Cómo puedo yo entender correctamente lo que Jesús quiso decir? Bueno, tengo que mirar el texto partiendo de lo general. Tengo que mirar el texto en su debido contexto e ir de lo general a lo específico y no al revés. Para yo poder entender el pasaje en su totalidad, tengo que no centrarme en los detalles, sino que tener una visión más general del pasaje, porque corremos el riesgo de caer en errores que nos van a llevar a herejías. Debemos mirar primero el todo para después ir ahora sí a lo específico.
Y es en ese contexto que leemos Lucas capítulo 3. El título del sermón de hoy, o de la predicación de hoy, es el Sermón del Monte, que debería llamarse más bien el Sermón de la Justicia o el Sermón del Rey, porque en realidad pues el monte no tiene nada que ver. Lo importante no es el monte, lo importante es quién estaba sentado en el monte. Lo importante es lo que dijo el que predicó el sermón. Pero pongámosle el Sermón del Monte porque así es que como se le conoce, ¿cierto? Y vamos a ver varios puntos. Hoy no vamos a ver 3 puntos solamente. Hoy vamos a ver 5 puntos con la ayuda del Señor. Vamos a requerir muchísima ayuda de Dios para predicar este sermón. Como dijo alguien, el tiempo es nuestro enemigo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del contexto del sermón. En segundo lugar, el predicador del sermón. En tercer lugar, características del sermón. En cuarto lugar, los destinatarios del sermón. Y en quinto y último lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces, vamos al sermón. Ya dijimos que hay un contexto en el que el Señor vino, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es ese contexto. ¿Cuál es ese trasfondo en el cual el Señor emitió esta enseñanza? Bueno, debemos entender, el sermón lo encontramos en Mateo capítulo 5. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Hay una controversia, algunos dicen que fue el primer evangelio que se escribió, otros dicen que fue Marcos, ¿sí? No vamos a entrar en ese debate ahora, ¿sí? Yo me inclino más por la primera, que fue Mateo el primero en escribir el evangelio. Pero bueno, eso solamente son posturas. Pero teniendo en cuenta esto, Mateo se escribe 400 años después, aproximadamente, de haberse escrito el último libro del Antiguo Testamento, que fue Malaquías. Pasaron 400 años de silencio por parte de Dios, de un oscurantismo espiritual donde no hubo revelación de Dios. Y es allí donde aparece el Mesías prometido. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y de anuncios de la llegada de un Mesías. Y el pueblo de Israel esperaba un Mesías político que lo libertara de las manos de sus enemigos. Un guerrero, un general que luchara contra las garras de las naciones que los oprimían, en este caso el Imperio Romano. Y esperaban ese Mesías, o en griego, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de la nación de Israel. El problema es que el pueblo no tenía en claro quién era esa persona, o no querían ver en realidad quién era esa persona, ni las circunstancias de su aparición en el mundo. Ellos pensaban, bueno, cuando venga nuestro Mesías, vamos a ser la nación más poderosa del mundo. Claro, porque las profecías del Antiguo Testamento decían eso. Pero esa era la interpretación correcta de las profecías. O más bien hablaban de un reino que no tendrá fin, un reino espiritual, cuyo rey es el eterno Hijo de Dios. Y como dijo él en cierta ocasión, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ellos esperaban un rey que los libertara políticamente y militarmente de la opresión romana. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en Juan 18:36, Jesús tiene una conversación con Pilatos, ¿sí? Jesús les dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Algunas personas esperan un reino milenial aquí en la tierra, pero el Señor fue claro, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Esperan 1000 años de paz, donde Israel va a ser la capital del mundo, pero el Señor es claro acá, Él está diciendo, mi reino no es de este mundo. ¿En qué contexto apareció el Mesías? Bueno, hay un contexto histórico y político. Dice nuestro texto que leímos,
Lucas capítulo 3, que en ese momento de la historia el emperador era Tiberio César. ¿Y quién era Tiberio César? Bueno, él fue un emperador que recibió el reino porque fue adoptado por su sucesor, por su antecesor. Era su yerno y a la vez su hijo adoptivo. Este hombre era una persona que llevó al Imperio Romano a una época de paz, de esplendor, de desarrollo, una persona muy hábil tanto política, militar y administrativamente. O sea, no era cualquier pintado en la pared. Y supongo que los romanos estarían agradecidos con él por su gestión. Pero su habilidad, sus capacidades para gobernar el imperio solamente eran igualadas por su perversión, por su maldad, por su vida licenciosa, sobre todo en el aspecto sexual. Gustaba de violar hombres y mujeres, y ya en su retiro, cuando entregó el imperio, se dedicó a satisfacer su lujuria con niños. Este era el emperador de la potencia más grande del mundo conocida en aquel entonces. También nos dice que había un gobernador llamado Poncio Pilato, el gobernador de la provincia de Judea. ¿Quién era Poncio Pilato? Era el representante de Roma en la zona donde vivía el Señor o donde iba a hacer aparición el Señor. Este hombre no tenía escrúpulos morales y era una persona que, como el camaleón, cambiaba de color de acuerdo a la ocasión. Bailaba al son que le tocaran, porque lo que él más amaba era su posición. Y por eso cuando los judíos le dijeron, si tú perdonas a este hombre, eres enemigo de César, porque la voluntad de Pilato era dejar libre a Jesús. E insistió en dejarlo libre, pero cuando los judíos le dicen, no, si tú dejas en libertad a este hombre, eres enemigo de César. Él dijo, no, yo no puedo ser enemigo de quien ostenta el poder. Y no tuvo problema alguno en hacerle crucificar. Este hombre no tenía problemas en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos. Despreciaba a los judíos y a la religión judaica. Son conocidas algunas de sus actividades que pretendían profanar la religión judía. Y también son conocidas en la historia varias protestas por parte de los judíos contra Pilatos. También nos dice el texto lucano que el tetrarca de la provincia de Galilea era Herodes, no Herodes el Grande, su hijo Herodes Antipas. Herodes el Grande murió en el año 4 después de Cristo y el emperador feliz con Herodes el Grande. Era un estratega militar muy inteligente. Fue la persona que inició y casi terminó la reconstrucción del templo de Salomón. Digo casi porque él murió sin que fuera terminada, pero se le conoce como el templo de Herodes. Pero cuando este hombre muere, le suceden sus hijos, entre ellos Herodes Antipas, que si bien no eran mejores que su padre moralmente hablando, pero sí se caracterizaban por ser torpes, necios e incompetentes en la administración pública. Este hombre, Herodes Antipas, era una persona que simpatizaba con el Evangelio, era un seguidor de Juan el Bautista. Pero cuando el mensaje de Juan comenzó a poner el dedo en la llaga, no tuvo problemas en quitarle la cabeza. Porque era un hombre que practicaba el pecado sexual. Había tomado como esposa a la mujer de su hermano. Y ese era el gobernador. Él se autoproclamaba rey, pero él no era rey, era tetrarca, porque el reino de Herodes se dividió en provincias. Y como él era un inútil, pues el emperador le asignó 2 provincias, la de Galilea y la provincia de Perea, las cuales más adelante
perdió cuando el emperador lo desterró a él, porque motivado por su mujer Herodías, se enfrentó a su anterior suegro, el rey Aretas, y perdió la guerra. Y el emperador, cansado de este hombre, lo desterró y le quitó todo. Ese era el rey, entre comillas. Entonces tenemos el contexto político, ¿cierto? Pero también hay contexto religioso, porque los israelitas miraban al emperador, miraban al gobernador, miraban al supuesto rey, decían, como hay una canción, un vallenato, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde vamos? Entonces miraban a la autoridad religiosa. ¿Y quiénes eran la autoridad religiosa? Bueno, nos dice Lucas que el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, ¿cómo sí que sumos sacerdotes? Entonces que yo sepa solo hay uno. Dice Lucas que eran Anás y Caifás. ¿Por qué dice Anás y Caifás? Porque el sumo sacerdote por nombramiento era Caifás, pero tras bambalinas se movía Anás con sus tentáculos, porque Anás había sido sumo sacerdote antes durante 10 años, del año 6 al año 15 después de Cristo. Pero el procurador Grato lo destituyó del cargo. Sin embargo, este hombre era tan hábil que se había arreglado para que sus 5 hijos y su yerno Caifás fueran sacerdotes también. Y cuando le correspondió a Caifás, pues Caifás era un títere de su suegro Anás. Y por eso Lucas dice, eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. En realidad el sacerdote era Caifás, pero el que gobernaba tras el telón era Anás. Este hombre, a través de sus sumos sacerdotes subrogados o delegados, mantuvo el poder y convirtió el sistema religioso en una verdadera trama de corrupción. Por eso el Señor en el Mateo 21:13 les dice, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. A ellos se refería a los sumos sacerdotes. Y también tenemos algunas sectas y movimientos políticos religiosos de la época. Por ejemplo, tenemos la secta judía de los fariseos, que eran el ala más conservadora del judaísmo. Legalistas, inventores de leyes. Tenemos también a los saduceos, que eran el ala más liberal del judaísmo, quienes no creían en la resurrección ni en la vida venidera. Tenemos también a los esenios. Los esenios eran ascetas, es decir, practicaban el ascetismo. Pensaban que la verdadera religión se trataba de reglas para purificar su cuerpo. La mayoría eran solteros. Y rechazaban el contacto con las cosas de este mundo porque pensaban que había que retirarse de este mundo para vivir una verdadera religión. Tenemos también a los herodianos, que eran como una mezcla de movimiento político y religioso, que eran judíos partidarios de Herodes y apoyaban la cultura helenística o la cultura griega, y eran dados al hedonismo, es decir, a la búsqueda del placer, los placeres mundanos y terrenales. Y tenemos a los celotes, que eran un partido político religioso que enseñaba que la verdadera religión era luchar contra el gobierno de turno, porque era un gobierno pagano, era una guerrilla. Entonces estas personas miraban el poder político, el poder, y decían no hay esperanza, y miraban el poder religioso y decían estamos en la inmunda, ¿qué hacemos? Y es en ese escenario que el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15 nos narra la llegada del Mesías, y el Mesías llega diciendo las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor viene diciendo, estos reyes no son reyes, estos líderes religiosos no son líderes religiosos, yo he llegado.
el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hermano, pero es que en Marcos no está el Sermón del Monte. Sí, pero ese era el contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio, su vida y su ministerio terrenal de 3 años y medio. Nuestro segundo punto, el predicador del sermón. Bueno, si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, pues es obvio que el predicador es Jesús. Todo el mundo lo sabe. ¿Hay alguien aquí que no sabía que Jesús había predicado el Sermón del Monte? Eso es algo que conoce todo el mundo, sin discusión. Pero ¿realmente sabemos quién era la persona que emitió estas palabras? ¿Somos conscientes de la persona que estaba allí sobre ese monte? De hecho, cuando uno oye una predicación, uno oye palabra de Dios. Es decir, todos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero también venimos a escuchar a un hombre hablando. Algunas personas dicen, a mí me gusta más Sujel Michelén, a mí me gusta más Miguel Núñez, a mí me gusta más Edgardo Piesco, a mí me gusta más Bonifacio, a mí me gusta más Charles Spurgeon. Entonces no solamente oímos un sermón, sino también oímos a una persona. Por eso es necesario que sepamos quién era la persona que predicó este mensaje. Y eso nos hace el mensaje disfrutable. Uno disfruta más de un sermón cuando sabe algo acerca del predicador. Ay, sí. Cuando hay esa conexión con el predicador. Y es natural que como en Patmos, cuando Juan estaba en la isla desterrado, oye una voz que le habla y se vuelve a ver de quién era la voz que le hablaba, también nosotros hoy nos volvamos a ver de quién es la voz que nos está hablando en esta mañana. Fue el Dios encarnado quien dio este discurso. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado. De manera que cada palabra que salió de la boca de este hombre, del Dios hombre, es infalible, sin error, sin equivocación, sin corrupción alguna, pura. Y contiene toda la sabiduría porque viene de la boca de Dios. Y Él sí sabe de lo que está hablando. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a equivocarnos. Cuando hablamos podemos cometer 1000 errores. Por eso la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado. Entre más uno habla, más propenso a equivocarse. Pero Jesús no, porque Él es el Dios hecho hombre. Y Él sí sabe lo que habla. Vemos aquí en el Sermón del Monte, el Señor comienza por una serie de bienaventuranzas. Algunos dicen que son 7, otros dicen que son 9. Yo cuento 9, pero algunos dicen no, son 7 y las otras 2 se derivan de la séptima. Está bien. Independientemente de 7 o 9, provienen de la boca de Dios y tienen un alto contenido espiritual para nuestras vidas. El que predicó las bienaventuranzas no solamente era el príncipe de los predicadores, sino que estaba más que calificado para hablar de cualquier tema referente a la vida humana, referente a su iglesia, referente a sus elegidos. Más que nadie, Jesús estaba calificado para responder la siguiente pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los elegidos del Señor? Porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. De manera que a través de este sermón, que inicia con las bienaventuranzas, pero no son solo las bienaventuranzas, son 3 capítulos de la Biblia, el Señor ahora va a dividir como un juez a los benditos de los malditos, a los salvos de los inconversos.
Va a establecer una línea divisoria entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Viene a declararnos las bases de su juicio, para que todos los hombres en todo lugar sean advertidos de la justicia de Dios. Pero no solamente oímos un sermón, vemos a una persona, vemos el carácter de esa persona. Por eso toda persona que predica el Evangelio tiene que tener una vida, dice el apóstol Pablo, irreprensible. Buen testimonio de los de afuera, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, a no ser que el testimonio contra esa persona sea mentira. Pero toda persona que predica el Evangelio debe tener un carácter conforme al carácter de Jesucristo. No perfectamente, pero sí sinceramente. Jesús tiene autoridad porque Él es Dios y tiene poder en sus palabras. Jesús no solamente venía a darnos lecciones de moral, a decirnos cómo debemos comportarnos, no. Jesús vivía lo que Él predicaba. No solamente eran sus palabras, era su vida. Por eso toda predicación debe ir respaldada con un testimonio de vida. Porque si no son palabras muertas. Muchos harían mejor en callar y guardar silencio. Pero el Señor, como un cordero puro y sin mancha, tiene toda autoridad para enseñarnos, para exigirnos y para demandarnos las exigencias de Dios. La predicación de Jesús se deriva de su propia vida. No solamente su exposición con palabras, sino su vida entera era un sermón. De hecho que Él dijo: vosotros seréis mis discípulos si os amáis los unos a los otros. En esto sabrán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y dice el Señor Jesús allí mismo también en el sermón, que cuando los gentiles vean las buenas obras de su pueblo, alzarán sus ojos al cielo y alabarán al Padre que está en los cielos. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y muchas veces el peor enemigo de la predicación del Evangelio es el mismo predicador, el carácter del predicador. Una doble vida por parte del predicador. Pero este no era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía tal autoridad que en Juan 8:46 se dice a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él sí pudo decirle: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? A ver, que alguien se levante y me señale de algo. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Nosotros no podemos decir eso. Jamás. Siempre habrá algo en nosotros, un déficit, un faltante. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y además eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y a percibir nuestra continua necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. El que está predicando no es perfecto, ni tú ni nadie es perfecto. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos día a día luchar con el pecado, contra nosotros mismos, contra nuestras concupiscencias. En Mateo 7, 28 y 29, ahí en el Sermón del Monte, al finalizar, dice Mateo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad, no como los escribas, porque los escribas eran hipócritas. Enseñaban lo que no vivían, como el dicho: el cura predica pero no aplica. Y el Señor les dice: sepulcros blanqueados, vosotros por fuera estáis limpios, lindos, pero por dentro estáis llenos
de podredumbre y de huesos de hombres. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, las características del sermón. Ya hablamos del contexto del sermón, hemos hablado del predicador del sermón, ahora vamos a hablar de las características del sermón. ¿En qué lugar fue predicado el sermón del monte? Pues en un monte, obviamente, en un monte. Obviamente, ¿no? El monte del que nos habla Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud subió al monte, ¿sí? Pues no hay un lugar exacto, pero pareciera ser que ese monte era el cuerno de Jatín, que se encontraba a 6,5 kilómetros al oeste del lago de Galilea y a 13 kilómetros al suroeste de Capernaum. Pero lo importante del texto no es en dónde está ubicado el monte, sino que la Biblia dice que él no subió a un monte, sino que subió al monte. Después de que Jesús pisó ese monte, que era como cualquier otro monte, ahora ya no es un monte, ahora es el monte. Porque todo lo que Jesús toca es transformado. Porque todo lo que Jesús toca adquiere valor. Ya no era un monte como cualquier otro, ahora es el monte. Vemos en la Escritura que las montañas siempre han estado asociadas a la historia de la redención. De hecho, la ley fue entregada en el monte Sinaí. Allí en Éxodo capítulo 20 se nos narra los 10 mandamientos que fueron entregados por Dios a Moisés. Vemos también que el monte Sión a lo largo de la Escritura es representativo de la iglesia. No el pueblo judío, de la iglesia. También vemos cómo el Señor, ¿dónde murió el Señor? En el monte Calvario. Allí fue que derramó su sangre y nos compró para ser adoptados hijos de Dios. Allí fue que el Señor exhaló su último aliento. Y vemos también que sus últimas palabras antes de ser entregado las declaró en el Monte de los Olivos, donde profetizó la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y su segunda venida y el fin del mundo. Pero también en el Monte de los Olivos es que el Señor ascendió a los cielos, Hechos capítulo 1. Entonces vemos que las montañas siempre han estado asociadas a la revelación de Dios. Fue desde una montaña que Dios descendió y proclamó la ley. Y es en una montaña que Jesús asciende y nos explica la ley del Señor. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces el Señor sube al monte y se sienta porque es que pesar de él, estaba muy cansado y tenía que sentarse. No se sienta por razones de descanso y fatiga. No creemos que el cansancio prolongado haya sido la razón por la cual él se sentó a darnos este discurso. Porque él con frecuencia predicaba de pie durante mucho tiempo. Pero en Mateo 23, capítulo 2, el Señor, contendiendo con sus enemigos, les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La palabra cátedra significa silla, literalmente. Porque cuando un líder, un juez, un rey, un líder religioso se sentaba en la silla, hablaba con autoridad. La silla representa autoridad y en este caso no es una silla, es el trono de Dios. El Señor, como el Rey de Reyes,
como el juez que otorga las bendiciones del reino, se está sentando en su trono. Ha decidido hablarle a sus súbditos desde su trono. Si vamos entendiendo ahora, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el verdadero rey. Ahora se sienta en el trono a decirnos las leyes de su reino. Ahora que está tan de moda irse para Estados Unidos y todo el mundo quiere irse para Estados Unidos, yo supongo que allá hay leyes que acá no hay, ¿cierto? Y lo primero que una persona hace cuando llega a un país que no conoce es ponerse al día, al tanto de las costumbres y leyes de ese lugar. Porque si no las cumple, hay penalidades, ¿cierto? Hay penalidades, hay castigo. Si nosotros somos hijos de Dios, hacemos bien en oír cuáles son las leyes del reino de Dios. Entonces, como maestro que tiene autoridad, oficialmente ocupó la cátedra de la doctrina y habló ex cátedra, como se dicen algunos, ex cátedra. Es decir, habló desde su silla con autoridad. Lo mismo sucede con el Papa. Cuando el Papa anda por ahí hablando, está hablando de forma informal. Pero cuando él habla ex cátedra, lo que él dice, según el Concilio Vaticano, es palabra de Dios. Lo que él dice es infalible. Pero sabemos que ese hombre es todo menos infalible. Jesús habló ex cátedra, con autoridad. Lo que vemos en el Sermón del Monte no son recomendaciones para las personas, no, son los mandamientos de Dios. Se sentó en su lugar como rabí de la iglesia, como legislador del reino de los cielos, investido de autoridad, como el monarca en medio de su pueblo. Venid entonces, oíd al rey justo, al legislador divino. No en la entrega de los 10 mandamientos, sino en la entrega de las bienaventuranzas y las leyes de su reino. Vamos a hablar un poco del contenido del sermón. ¿Qué había en ese sermón? Bueno, algunas personas dicen que ese es el discurso supremo de la Biblia. E incluso otros más atrevidos dicen que podríamos destruir toda la Biblia y solo dejar el Sermón del Monte. Pero lo cierto es que, aunque este sermón es supremo y magistral, no está por encima de las demás escrituras. No es un compendio de todo lo que enseña la Biblia, ni la sustancia misma del Evangelio. Porque al igual que el Sermón del Monte, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es importante porque sale de la boca del Señor. Este sermón establece las leyes del reino y revela un ideal divino y norma perfecta de conducta, según la cual todos los hombres se condenan. Se condenan como pecadores y solo pueden cumplir estas leyes con la ayuda de Dios. Entonces el discurso comienza con una descripción del carácter moral y de la bienaventuranza de los seguidores del rey, porque es el rey hablándole a su pueblo. Entonces no son cosas que yo debo hacer para hacerme creyente. Muchas personas dicen, mire, es que eso es lo que uno tiene que hacer para hacerse seguidor de Cristo. Entonces yo tengo que hacerme pobre de espíritu para ver el reino de los cielos. Yo tengo que hacerme pobre de espíritu. Yo tengo que hacerme pacificador. Yo tengo que hacerme sal de la tierra. No son cosas que vamos a hacer. Lo que Jesús está diciendo aquí es que este es el carácter del creyente. Jesús aquí no los estaba evangelizando. Jesús está hablando aquí de lo que cada creyente debe ser.
Y no en una época futura, porque algunos dispensacionalistas dicen que este sermón es para el milenio. No, es el carácter del creyente aquí y ahora, no en una época futura. Lo que Jesús está diciendo es que todos los cristianos deben ser así. No está hablando de cristianos excepcionales, dotados con poderes mágicos, no. Todo verdadero creyente debe reflejar lo que el Señor nos dice en estos 3 capítulos de la Biblia. Y todos los creyentes deben manifestar los aspectos tratados en este sermón, sea en mayor o en menor medida. No, pero es que eso es fulanito, que fulanito sí tiene, fulanito sí puede, eso es para el pastor. No, todos los creyentes, porque aquí está hablando es del reino de los cielos, de las leyes del reino, de la constitución de su reino. Y si tú no cumples esto, es porque no eres parte de su reino y aún estás muerto en delitos y pecados. También las características de este sermón no dependen de la biología. Es decir, aquí dice bienaventurados los mansos, ¿cierto? Y si bien es cierto que en el mundo hay personas mansas, en el mundo hay gente mansa, hay gente humilde, pero no es de eso de lo que está hablando el Señor. Bienaventurados los mansos. Bueno, no, mi abuelo era muy manso, entonces él es bienaventurado. Si no conoció a Cristo, no. Bienaventurados los humildes. No, yo tengo un tío que es súper humilde, pero no conoce a Cristo, entonces esto no es para él. No está hablando de las capacidades del hombre separado de Dios. No está hablando de características naturales. Habla de las características que se derivan del nuevo nacimiento. Él nos está diciendo, este es el fruto de todo creyente. También el Señor nos está diciendo a través de este sermón que los cristianos tienen una vida diametralmente opuesta al mundo. El carácter de cristiano es diferente al carácter del mundo. Aunque la iglesia hoy quiera parecerse a todo menos a Jesús. Aunque la iglesia hoy quiera parecerse más al mundo que a Jesús. Y metemos en el mundo filosofía, psicología, estrategias. Bueno, hermano, ¿y qué estrategia necesitamos para realizar? Predica el evangelio y vive la vida cristiana. Eso fue lo que hizo el Señor. Él no necesitó estrategias, ni películas, ni partidos de fútbol, ni sancochos. Su vida y su palabra. La iglesia debe buscar influir al mundo, no ser aceptada por el mundo. Nosotros no tenemos que buscar ser aceptados por nadie. Porque el Señor dijo en su palabra, el mundo os aborrecerá. Y cuando la iglesia busca ser aceptada por el mundo, rebaja el estándar de Dios. Busca otro amo que no es Jesucristo. No, la iglesia debe influir e impactar al mundo con el evangelio. Jesús nos dice que el cristiano y el inconverso no se parecen en nada, ni en lo que piensan, ni en lo que desean, ni en lo que buscan, ni en lo que sienten. El cristiano y el inconverso somos diferentes, pertenecemos a mundos diferentes. El Señor dice, no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿Y qué es lo que anhela el mundo? Comer, vestir, tener, disfrutar. El Señor dice en su palabra, en el sermón, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que busca el mundo? Las cosas de esta vida presente, comodidades, éxito, una vida tranquila, sin problemas. Las personas por naturaleza, por causa del pecado, somos alérgicos a los problemas y a las dificultades. ¿A quién le gusta tener problemas y dificultades?
Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: a vosotros os es concedido por causa de Él no solamente que padezcáis por Él, sino que creáis en Él. O sea, por causa de Jesucristo el creyente tiene que sufrir, debe padecer. Y los creyentes estamos más aferrados a la comodidad, a los lujos, a no tener problemas. El Señor dice: no, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, ¿no? Porque nosotros decimos las promesas del Señor, entonces cantamos: todas las promesas del Señor Jesús. Sí, Él promete que tú tendrás aflicción si eres un verdadero hijo de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, vivió pobremente, fue rechazado por su familia, fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por su nación, fue traicionado por sus discípulos, fue entregado, fue crucificado y fue humillado. Bueno, hermano, tú me estás hablando de un criminal, sí, pero él no era un criminal, él era perfecto. Y a pesar de ser perfecto, sufrió. ¿Quién te crees tú para huir del sufrimiento de esta vida? Más cuando la causa de ese sufrimiento es tu naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. El Dios que mora en ti hace que el mundo te rechace. Entonces el sermón nos muestra que el verdadero creyente tiene que caracterizarse por ser genuino y auténtico, conformándose a los estándares de Dios. ¿Qué es lo que anhela un creyente? Hay una pregunta: ¿qué anhela un creyente? ¿O qué debería anhelar un creyente? Porque alguien puede decir: yo soy creyente y anhelo vivir bien. No. Vuelvo y lo repito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, os serán añadidas. No está hablando de lujos, el Señor no promete lujos. Pablo lo dijo de otra manera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio, porque es por gracia, porque Él es sabio y Él siempre da lo mejor conforme a su sabiduría, pero también porque Él es soberano y no nos debe nada, absolutamente nada nos debe Dios. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto: los destinatarios del sermón. ¿A quién fue dirigido el sermón? Ya hemos dado algunas pistas, ¿no? Estas palabras no fueron dadas para que los perdidos sepan cómo ser salvos. Eso implicaría ser salvos por obras. Bueno, si tú quieres ser salvo, tienes que ser la luz del mundo. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser la sal de la tierra. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser manso. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser humilde. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser pacificador. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser pobre de espíritu. Eso sería salvación por obras. Si tú quieres ser salvo, tienes que someterte al vituperio. Eso es salvación por obras. No es de eso que el Señor está hablando acá. Para ser salvo hay otros pasajes en la Escritura. Obviamente, el Señor, cuando concluye su sermón, nos da un mensaje de cómo ser salvos, pero no es el contenido esencial del sermón. Tampoco este sermón es para un reino futuro milenial como enseñan algunos dispensacionalistas. El milenio es un periodo de tiempo, valga la redundancia, no debemos decir periodo de tiempo, pero la costumbre es un periodo o es un lapso de tiempo de 1000 años donde se supone que va a haber paz y tranquilidad en el mundo, donde van a vivir creyentes en cuerpos glorificados
y no creyentes en cuerpos humanos. Pero la Biblia no habla de eso. Va a haber personas que van a lograr entrar al milenio según esta perspectiva o esta creencia por la forma en cómo trataron al pueblo de Israel durante la famosa gran tribulación. Van a poder entrar según la mala interpretación de Mateo capítulo 25, ¿sí? Según el dispensacionalismo, Mateo 25 es el juicio antes del milenio. Y las naciones que están allí son las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Y van a entrar al milenio de acuerdo a cómo se comportaron con el pueblo de Dios. Mis hermanos más pequeños, para el dispensacionalista es Israel. ¿Te portaste bien con Israel? Entra. Pero entonces hay una inconsistencia, porque si el milenio es un periodo de paz futura, donde morarán el lobo y el cordero, donde Israel será el centro de las naciones y el Señor reinará desde Jerusalén, hay algunas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, en el versículo 2, dice, versículo 2 y 3, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el Señor no dice aquí, será el reino de los cielos en un milenio futuro. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Y entendemos nosotros que Jesús inauguró su reino cuando vino al mundo en Marcos 1:15 diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no hay tal cosa como un milenio aquí en un futuro. No. Hay un milenio aquí y ahora inaugurado por el Señor Jesús en su primera venida. En Mateo capítulo 5 versículos 10 y 12 Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pregunta, si el milenio va a ser un mundo perfecto aquí en la tierra, ¿por qué el Señor dice que va a haber persecución por causa de la justicia, vituperio? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, si es para un milenio de paz y de armonía. Entonces esta enseñanza cae por su propio peso. No es para un milenio, tampoco es para un grupo exclusivo de creyentes. Si Cristo es el Rey de Reyes, lo que tenemos aquí no es otra cosa sino el programa de gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que la sabiduría de Cristo se aplica hoy al igual que ayer. Hoy, como en aquel entonces, existen los pobres en espíritu. Son aquellas personas que por causa de la obra de Cristo en ellos siempre se perciben a sí mismos como necesitados de Dios. Porque alguien dice, no, eso es para la persona que viene a Jesucristo. Es decir, se le predica el evangelio, se da cuenta de su pobreza espiritual y viene a Cristo. O sea que después de eso no es pobre en espíritu. Entonces, lo que hay acá tras estas paredes es un grupo de santos ricos en espíritu. No, nada más alejado de la realidad. Lo que hay bajo este techo de estas paredes es un grupo de personas que son conscientes de su pobreza espiritual. Y todos los días vienen a comer de ese maná, de ese pan de vida, porque se perciben a sí mismos pobres en espíritu. Hoy, como en aquel entonces, hay personas de limpio corazón. Hoy, como en aquel entonces, hay personas que son sal de la tierra y luz del mundo. El Señor no ha cambiado. Este sermón no es para una época en particular. El creyente de aquel entonces tenía que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y el creyente de hoy también tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Versículos 13 y 14. En aquel entonces el homicidio era pecado.
Si este sermón es para el milenio, entonces hoy en día no es pecado el homicidio. Y solo va a ser pecado en el milenio. Pero si allá no va a haber muerte, entonces, ¿de qué homicidio estamos hablando? El homicidio era pecado en aquel entonces y hoy es pecado. Versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Era pecado ayer, es pecado hoy y será pecado por siempre. Hoy, como entonces el adulterio es un asunto no solo externo, sino también del corazón corrompido y del ojo lujurioso. Versículos 23 y 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, es que en el Sermón del Monte Jesús vino a reinterpretarnos la ley. No, Jesús no vino a reinterpretar la ley. Porque lo que Jesús está haciendo es dándole a la ley el verdadero sentido que ya tenía, que estos sinvergüenzas, maestros de la ley y líderes de la religión judaica, habían escondido para tapar su pecado. Porque si bien es cierto, la Biblia dice: no adulterarás, y el adulterio es el acto carnal con esa persona o todo acto sexual fuera del matrimonio, pero la Biblia también dice: no codiciarás. De manera que no solo adultera el hombre que se acuesta con una mujer que no es su esposa, sino que también adultera la persona en su corazón con sus deseos y pasiones. Jesús no está inventando nada nuevo. Jesús está recordándole al pueblo la verdadera ley de Dios, que estas personas inescrupulosas habían rebajado. Entonces los principios enunciados en el Sermón del Monte son aplicables por siempre y a todos. La persona inconversa debe escucharlos. Hermano, pero tú dijiste que esto es para el pueblo del reino. Sí. Y la persona inconversa debe oírlos para que se dé cuenta que no puede. No puede cumplirlos. Porque solo quienes están en el reino del cielo, con el poder del Espíritu Santo y la asistencia divina, pueden vivir una vida conforme al estándar de Dios. Y el inconverso debe leerlo y darse cuenta de su incapacidad y decir: Señor, ten misericordia de mí, y venir a la cruz del Calvario. El creyente debiera tomar a pecho las lecciones aquí enseñadas para que con el poder del Señor y por su gracia pueda comenzar a obedecerlas, no para ganar el cielo, sino por gratitud y por una cuestión de naturaleza. Tiene la naturaleza de Dios, obedece la ley de Dios. Si no obedeces la ley de Dios, es porque la naturaleza de Dios no está en ti. No has nacido de nuevo, estás muerto en delitos y pecados. Y el infierno clama por tu alma. Entonces, ¿a quiénes está destinado este sermón? El texto lo dice: vino una multitud y se acercaron a él sus discípulos. En primer lugar, a sus discípulos. Y en segundo lugar, a todo aquel que lo quiera escuchar. A sus discípulos porque no era la primera vez que Jesús predicaba. Ya en Marcos capítulo 1 versículo 15 lo volvemos a citar. Él vino predicando el evangelio del reino de los cielos. Y ya los discípulos de Juan comenzaron a seguirle desde ese momento. Allí estaban sus futuros discípulos en Marcos 1:15 y también muchas personas perdidas. De manera que su predicación es para los creyentes en primer lugar y también para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, para que se den cuenta de su incapacidad
y vengan humillados a Jesucristo. Quinto y último punto, aplicaciones prácticas o conclusiones. En primer lugar, este sermón nos enseña nuestra incapacidad para obedecer las demandas de Dios. Hermano, pero usted dijo que era para el pueblo de Dios. ¿Y quién dijo que el pueblo de Dios es capaz de obedecer a Dios? Esto nos muestra nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, y también nos hace correr a Jesús para rogar que nos asista a través de su Espíritu Santo, que no nos suelte de sus manos, que nos preserve de caer en pecado, que nos santifique como rogó el Señor en Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es que ¿quién dijo que el creyente se las sabe todas? Que el creyente es perfecto. Pablo lo expresó a través del siguiente clamor en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Aquellos que son hijos de Dios deben entender las demandas de Dios y saber que pueden cumplirlas porque están en el reino de Cristo. ¿Por qué podemos cumplir las demandas de Dios? Porque Él, por gracia, nos ha hecho sus hijos. El poder del creyente no depende, no es intrínseco, no viene de su propia esencia natural, proviene de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, Juan 1:16. Él es quien nos asiste, Él es nuestro motor, Él es quien nos mueve a obedecerle. Aquellos que no se han convertido deben entender que Dios sigue siendo el mismo y no rebajará sus demandas, y por lo tanto deben entrar por la puerta estrecha para poder escapar del juicio de Dios. Por eso el Señor concluye con esas palabras de Mateo 7. Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, porque angosta es la puerta, porque ancho es el camino y amplia la puerta que lleva a la perdición, y muchos, no dice pocos, muchos son los que entran por ella. Es un camino espacioso donde cabe todo el mundo con sus maletas llenas de pecado, donde no hay que renunciar a nada. Cabes todo, tu dinero, tus planes, tus metas, tus proyectos mundanos caben allí. Promete vida eterna, pero lleva al infierno de fuego. No es un camino que promete perdición. Son los caminos que prometen salvación, pero hay un camino que es falso. Es muy cómodo, sí, pero su fin es camino de muerte. Este sermón será un examen más para verificar la realidad de nuestra profesión de fe. ¿Eres un verdadero cristiano? Aquí hay un termómetro, un metro, para que te examines a ti mismo. Y no se trata de legalismo, no se trata de reglas que yo me invento para sentirme más espiritual que los demás. Es la constitución del reino de los cielos. Si tú no perdonas, no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios perdonan porque han sido perdonados. Si tú aborreces a tu hermano, no eres hijo de Dios, porque el que aborrece a su hermano es homicida. Si tú aparentas piedad, pero cuando abres tu boca pareces un león, pareces un lobo. Estoy entre Apocalipsis y Mateo, porque en Apocalipsis el cordero cuando abre su boca es un león, es una bestia. Hablando de la falsa religión, ¿no? No el Cordero de Dios, ¿no? Sino la segunda bestia de Apocalipsis, la falsa religión. Pero si tú aparentas ser una ovejita y cuando abres tu boca eres un lobo, pues es porque no eres del reino de los cielos. Si tú eres un árbol muy bonito y tu fruto revela otra naturaleza diferente, los árboles buenos dan fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Si tú eres de las personas que
por no venir humillado a Cristo, ha edificado su vida cristiana en sus propias fuerzas, según su propia sabiduría, porque eso es lo que hace el que construyó la casa en la arena. Construye la casa en la arena porque no quiere venir a Cristo, que es la roca. Entonces hace su propia religión cristiana y no se somete a Dios y a su palabra. Y cuando vienen las situaciones de esta vida, los problemas, la persecución, dice, grande es su ruina. Hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero lo que han fabricado es una religión de ellos mismos. Mi propia perspectiva del Evangelio. Este sermón nos muestra que la única manera de edificar a la iglesia es la predicación. De la misma manera, la única forma de evangelizar es la predicación. No solo de palabra, sino con una vida que sea la luz del mundo. Por eso él dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, no los inconversos. Mis discípulos, mi pueblo, soy la luz del mundo. Tenéis que alumbrar. Así alumbre vuestra buena luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tenemos que evangelizar y predicar? Sí, pero deberías afanarte también por llevar una vida santa que respalde tus palabras, porque si no, mejor te sería cerrar la boca. Porque serás inconsecuente con lo que predicas. La verdadera predicación debe ir acompañada de vida espiritual, de vida de Cristo. Solo así la iglesia tendrá impacto en el mundo. Solamente cuando el mundo vea que el creyente es diferente, que el cristiano bautista reformado no es como los demás pseudoevangélicos que abren su boca, escupen versículos, hablan bonito, pero su vida es un desastre lleno de hipocresía. Solo en ese momento las personas podrán decir, ¿y a ti qué te hicieron? Eres diferente. Yo quiero conocer eso. Mujer, solamente cuando tú muestres el carácter de Cristo y seas una mujer afable y apacible, podrás ganar a tu esposo para el Señor, no con cantaleta ni con versículos. Porque si tú no vives la vida de Cristo, vas a ser tropiezo para tu esposo y viceversa. Esa es la forma efectiva de predicar el Evangelio y el Señor nos lo demostró. Él no enseñó nada que no viviera, porque Él es el gran maestro, porque su predicación proviene de su propia vida, a tal punto que cuando fue llevado en la cruz, el profeta Isaías nos dice que fue llevado como un cordero al matadero que no abrió su boca, jamás se defendió. Su defensa fue su propia vida. Y el Padre le exaltó. El Señor dice en su palabra, el que se humilla será enaltecido. No busques gloria, no busques reputación, no busques sobresalir. Porque el que se enaltece será humillado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, que se fue la luz, etcétera, etcétera, nos has permitido oír el Evangelio, Señor, revelado en tus Escrituras. Este sermón del monte que es parte, Señor, de la predicación de Jesucristo. Es importante porque proviene de sus labios y nos dice lo que tú esperas de un verdadero creyente. Y sobre estas páginas vamos a estar, Señor, durante las próximas semanas, deleitándolos, Señor, en la Escritura, alimentándonos,
llenándonos, Padre Celestial, de ti y conociendo cada vez más tu voluntad, tus requerimientos, conociendo, Señor, el reino de Dios aquí y ahora. Padre, bendice a tu pueblo, capacítanos a través de tu Espíritu Santo, muévenos, Señor, a esforzarnos por agradarte. Y aquellos, Señor, que ven en estos capítulos de la Biblia reglas, mandamientos imposibles de cumplir por causa de su naturaleza caída, yo te pido que a través de este mensaje, Señor, a través de los textos que se citaron, hables a sus vidas. El objetivo de la palabra no es aplastar a nadie. El objetivo de la palabra es traernos a Jesucristo. Llevarnos y postrarnos delante de la cruz en adoración. Unos para arrepentimiento y fe, otros para ser santificados y equipados cada día. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.